Bienvenidos a otro video de You Producciones, con ustedes Yayo, y el día de hoy vamos a hacer una introducción bastante digerida, por eso el video es un poco largo, sobre los procesadores Intel de 12ª generación. Vamos a usar términos en español, inglés, algunas explicaciones, un glosario mínimo de qué significa cada cosa, y luego vamos a entrar en materia sobre los procesadores en sí. Es una nueva tecnología con los generación 12 de Intel llamados los Alder Lake. Y bueno, para comenzar, de una vez comencemos. Debes de saber de que existen dos generaciones, o digamos dos empresas, que generan procesadores hoy en día: AMD Ryzen y Intel. Bueno, AMD es en sí la empresa y tiene usualmente buena acogida en los últimos 3 años. Ha mejorado bastante con su tecnología de procesadores llamados Ryzen con tecnología Zen. Bueno, por el otro lado está Intel, pero Intel ha lanzado una nueva tecnología en su 12ª generación. Le dicen generaciones a la nueva, grupo de procesadores que lanzan cada año y medio o 2 años. Y por ejemplo, de 7ª generación tenían un código nombre y sacan procesador i3, i5 y 7 de distintas gamas. La siguiente 8ª generación, 9ª, 10ª, ahorita estamos en la 12ª. Y bueno, es importante porque ha cambiado algunas cosas, obviamente. Antes de entrar en materia, voy a aclarar qué significa algunos términos que puede que no todos se entiendan, y voy a escribir algo a simples términos, por así decirlo. ¿Qué es un procesador? Es el cerebro de su computadora, de la computadora de escritorio que todos tienen, capaz de leer e interpretar distintas señales que le manda el usuario a través de distintos objetos, componentes y resto de programas. Pero todo esto en nanosegundos, en código binario, con operaciones matemáticas. Incluso se encarga de generar información de salida visual en formato de video a través de una pantalla. Cores o núcleos, que es un subprocesador en sí, hace las mismas tareas que he relatado antes, pero bueno, antes era solamente un procesador con un núcleo. Eso era años atrás, y por ende un núcleo hacía una tarea muy bien hecha, pero era un núcleo hace una tarea a la vez y nada más. En cambio, hoy en día hay procesadores que tienen muchos más núcleos. Mientras más núcleos tenga un procesador, más tareas hará a la vez. Por eso se le dice que son procesadores multitarea. Así que si tu procesador tiene 4 núcleos, hará 4 tareas a la vez muy bien. Ahora, ¿qué son threads o hilos? Son como una ayuda directa en la manera en que un procesador administra sus tareas. Digamos que hace más eficiente la administración de tareas de los núcleos. Deriva del término hyperthread, pero recordemos que no siempre los núcleos tendrán estos subnúcleos virtuales, por así decir. Unos procesadores, por ejemplo, tendrán 4 núcleos y 4 hilos. Base Clock Speed, o el Clock Speed en sí, que se mide en gigahertz. ¿Qué es? La frecuencia de reloj hace referencia a la velocidad de reloj que tiene el procesador, medido en megahertz o gigahertz hoy en día, y esto es la cantidad de potencia que alberga este procesador. Ahora, ¿qué es Boost Clock? Así como hay frecuencias base de un procesador que va a 3.0 GHz, también existen versiones turbo para procesadores más exigentes, logradas últimamente de manera automática según el voltaje que permita autorregular gracias a tu placa madre y otras partes de tu computadora. Y este es un término importante, ¿qué es TDP? O Thermal Design Power. Traducido sería potencia de diseño térmico, que es básicamente un concepto usado para medir la cantidad de calor que se espera que un procesador genere cuando está bajo carga. O sea, si X procesador tiene un TDP de 95, quiere decir de que cuando ese procesador esté al uso del 100%, va a generar 95 watts de calor. Pero ojo, este término va a variar un poco en unas ciertas palabras en esta generación de 12ª de Intel. Así que presten atención más adelante. Finalmente, ¿qué son los zócalos o los sockets en las placas madres y ese término que se usa para buscar la compatibilidad entre placa y procesador? Por ejemplo, tenemos zócalos LGA para procesadores Intel, LGA 1151 o 1200 para los de 12ª generación, procesadores hace poco, recién salidos el año pasado. O por ejemplo, actualmente existe el socket LGA 1700 para procesadores Intel, o sockets AMD para procesadores Ryzen, que por ejemplo se llaman sockets AM3 o AM4, por ejemplo. AM4 es el más usado en los últimos 4 años. ¿Qué es? Son más como encajes específicos, son moldes muy peculiares, como si fueran legos. Son como sockets hechos a la medida y forma exacta del procesador, el que es compatible, con los pines de cantidad exacta y con la forma y hendiduras tal cual. Por eso que un procesador encaja muy bien en un socket compatible. A las finales el socket lo vas a encontrar en la placa madre, y pues eso es lo que es un socket o un zócalo.
Y también debes de saber que nanómetros es una medida nerd que le gusta utilizar a la gente en el mundo de las computadoras. Así que esta medida está utilizada para medir exactamente ese espacio del chip en sí, de la pepa pura del procesador en sí. Y en lo que es procesadores Intel, muchos estaba escuchando de que demasiadas generaciones han utilizado 14 nanómetros y finalmente, por fin, han llegado a utilizar una tecnología con 10 nanómetros. Han dado ese paso que hace tiempo habían prometido. Ahora sí a la pepa de la información. Dentro de estos nuevos procesadores Intel, estamos encontrando nuevas tecnologías que está insertando dentro del procesador que me hacen acordar mucho lo que hizo Apple hace poco. Para quien no esté al tanto, Apple ha creado ya desde hace año y medio o un año productos que tienen sus propios procesadores. Entonces dentro del procesador Intel no está haciendo esto, como por ejemplo Apple está poniendo memoria RAM y almacenamiento SSD NVMe de alta velocidad. Meten dentro del mismo procesador para que exista una comunicación directa de alta velocidad. Lo hacen mucho más eficiente y está teniendo resultados espectaculares, incluso con GPUs integradas, tarjetas gráficas integradas. Pero bueno, Intel está haciendo otra cosa de una manera distinta con los núcleos dentro de un procesador. Alder Lake ahora tiene un desempeño de una tecnología, una arquitectura híbrida, por así decir, que es de 2 microarquitecturas en una, ya que ahora contamos con P-Cores, Performance Cores o núcleos de desempeño que suelen mejorar tareas en videojuegos y trabajo mucho más potentes, como por ejemplo renders siempre en la primera línea de batalla. Y también tenemos los E-Cores o los Efficiency Cores o los núcleos de eficiencia, por así decir, ya que se encargarían de las tareas de fondo que hay detrás de Windows, como por ejemplo Windows Update, un antivirus que está cargando de fondo, o ese software de periféricos de Razer, Logitech, HyperX, por así decirlo. Así que cuando delegues tareas a este nuevo procesador, lo va a resolver mucho más rápido y de una manera más eficiente, porque tampoco va a consumir más energía a comparación de antiguos procesadores. Más bien, no sé si este micrófono esté captando muy bien el ambiente, pero hay construcción al lado. Es inevitable que pueda aprovechar la luz del día, la iluminación de estudio y no se filtre tremendo sonido de construcción. El percutor, martillo, rotomartillo, hasta que suena a tope. Voy a tratar de continuar nomás. Sobre los P-Cores y los E-Cores que hemos hablado, trabajarán siempre con la ayuda de un director, por así decir, el Intel Thread Director o el director Intel de hilos, por así decirlo. Lo que hará es que en nanosegundos es tener comunicación directa con el sistema operativo y decidir qué tarea es ideal para cada tipo de cores, ya que existen ahora 2 tipos de núcleos, y puedes así hacer las tareas más eficientes y mucho más rápidas. Ahora voy a mostrarles la tabla y valores de precio de algunos procesadores que se han puesto: un i5, un i7 y un i9. Todavía no hay noticias de procesadores i3 o versiones que tengan la letra F o versiones que no tengan la letra K, por así decir. Por ejemplo, vamos a comenzar con el i9 12900K, que está a $589 supuestamente en Estados Unidos. Yo estimo que acá va a estar como 2.900 soles, es una estimación. Seguro ya cuando salga el video, no sé. Tiene 16 núcleos en total, 8 P-Cores y 8 E-Cores. Luego tenemos el i9, su gemelo, 12900KF. Es idéntico, honestamente, varía un poco la frecuencia, pero no va a tener, obviamente, gráficos integrados. La F al final quiere decir de que no tiene gráficos integrados. El costo sería aproximadamente $564 en Estados Unidos. Ojo, no en Perú. Yo estimo que ese debe estar 2.600 soles. Luego el i5, el i7, perdón, 12.700K. Este es un excelente overclocker, va a $409 en Estados Unidos. Yo estimo que estará 2.000 soles acá, o 2.100 por ahí. Este i7 tiene 12 núcleos, 8 P-Cores y 4 E-Cores. Ojo. Luego sigue con el i7 12700KF. Obviamente es misma cantidad de cores,
pero no tiene gráficos integrados. De nuevo, la F al final. Este estaría costando casi sus $384 y a mi parecer yo creo que ese estará a 1890 soles. No sé, creo yo. El i5 12600K es uno muy popular, bastante conocido y querido, y van a ver ahorita, he visto unos benchmarks, les voy a mostrar benchmarks. Está a $289 en Estados Unidos y yo creo que acá va a estar sus 1720 soles. Este tiene 10 núcleos y en total sería 6 P-cores y 4 E-cores. Bueno, yo le he visto este en Amazon hoy día a $320 en Estados Unidos. Ojo, es como un punto de referencia nada más. Y bueno, tenemos el i5 12600KF. Puede overclockear, pero no tiene gráficos integrados y se dice que este puede estar $264 en Estados Unidos y yo creo que podría estar acá en Perú 1600 soles. Ese es mi parecer. No sé, un i5 de 1600 soles y bueno, así están las cosas de repente, no lo sé, espero que sea más barato. Mis predicciones en la vida real. Ahora, hay un tema en la tabla, no sé si se pueden fijar al final, que está hablando más del TDP en watts. Y ya le hemos explicado qué es el TDP. Es una medida de calor. Entonces, X procesador de 95 de TDP debe ser que puede llegar a 95 watts de calor. Bueno, en esta hemos visto que los procesadores, todos de i5 a i9, tienen un TDP de 125 watts. Medio raro, ¿cierto? El punto es de que esto es distinto. Estos 125 watts de calor van a ser llamados ahora PBP o Processor Base Power. Digamos que es como un punto base del consumo de energía cuando estén trabajando consecuentemente. Y lo bueno que Intel ahora está agregando otra cifra, más información exacta, me gusta esto, llamada MTP, que es Maximum Turbo Power, que es a lo que estos procesadores podrían llegar durante su máxima aceleración. Cuando están en el boost, esa es la cifra, MTP. Incluso se dice que los procesadores que terminan en K podrán tener un modo sostenido de este MTP. Sostenida. Muy aparte de todo esto, también tenemos algunas noticias sobre el mundo de placas madres, memoria DDR5 o generación 5 de la ranura PCI Express. Esto lo voy a mencionar en otro video dedicado para placas madres y memoria DDR5. Ahorita quiero pasar a los resultados que se han publicado. Vamos a estar revisando algunas cosas porque obviamente a mí no me han entregado ejemplares, yo no he comprado nada, pero vamos a compartir algunos benchmarks del i5, del i9 y cómo se compara con el mercado de procesadores. Así que pasemos a eso ahorita. Ahora que ya tienen un poco más de contexto sobre los P-cores y los E-cores y la tecnología Intel que está sacando últimamente. Bueno, ya estamos 4 de noviembre. Hoy día hay benchmarks, vamos a ver test. Luego tenemos el Ryzen 9. Bueno, tenemos un Ryzen 7. Para comenzar, esto está siendo regrabado otra vez, porque la primera vez tuve muchos problemas. Ahora voy a ponerlo todo de nuevo días después, ya es 11 de noviembre. Así que vamos a ver primero precios y vamos a recordar especificaciones de algunas cosas, porque ya hay precios en una que otra tienda acá en la localidad, en el país Perú. Y bueno, ha cambiado un poco el tipo de cambio a dólar, pero igual, las cosas están igual como estaban antes. Estamos encontrando una que otra placa Z690, muy contaditas. Tenemos algunos precios referenciales, no todo está en stock, se va rápidamente el stock, honestamente. Tenemos, por ejemplo, el i5, acá no está. Hay una placa Z690 que se ve de gama media de MSI, está a 1087. Estos son precios referenciales, no me importa mucho la tienda. El i7 12700K, que es overclockeable y trae gráficos integrados, está a 2192. Ojo. Antes en la grabación dije mis aproximados, mis estimados el día 0, el 4 de noviembre. Y el i9 tope de gama está a 3190. ¿Ok? Acá en Gold Partner, también en otra tienda, recuerden de que el Ryzen 5 5600X está a 1544. Porque lo vamos a mencionar en unos que otros resultados de los tests que estamos viendo. Luego tenemos el i7 12700K. No es el F. El F, recuerden de que es la versión que no tiene gráficos integrados. Está a 2300 soles casi. Y el i9 12900K, el más fuerte de Alder Lake, está a 3285, casi 3300 soles. Consideren de que el Ryzen 9 5950X está mucho más caro. Está a 4285 y eso va a ser importante para estos tests que vamos a ver en breve. Acá tengo otros precios de otra tienda
Igual, el i5 más económico está en 1486, oscila a 1583, el i5 12600K y el i también llega hasta 3300 soles aproximadamente. Estas son tiendas muy comunes, de repente lo encuentres a 100, 200 soles más si rebuscan en la capital de acá de nuestro país. Si estás en otros países de Latinoamérica, los precios espero que estén relativamente económicos y obviamente es una nueva plataforma. Considera que vas a tener que invertir tanto en procesador como memoria DDR4 o una nueva plataforma placa madre Z690. Las placas en sí es también otro aspecto importante, pero bueno, esperemos de que sea también no tan caro. Y sí, puedes usar memoria DDR4, ya lo hemos dicho, en placas compatibles Z690. No en todas, pero DDR4 no está nada mal. Ahora, algunas especificaciones técnicas. El de 11ª generación es el único que vamos a ver por referencia. Es la anterior generación basura. No me gustó mucho. Intel debe ser muy consciente de lo que hizo. Este es el i7 tope de gama de 11ª generación. Tiene solamente 8 núcleos, 16 hilos y va hasta 5.0 GHz de frecuencia turbo, por así decirlo. Es un i5 potente, pero recortaron un poco. No era gran competencia contra AMD Ryzen. Ahora, 12ª generación, que tenemos al i5 tope de gama en K, tiene 10 núcleos, lo cual son 6 P-cores, 4 E-cores, estamos. Y pueden llegar hasta 3.7 o 4.9 GHz respectivamente. Ahora son distintas frecuencias para distintos tipos de núcleo, hay que considerar eso. Este es el i5. El i7 tiene 12 núcleos en total. 8 son P-cores y 4 son E-cores. 20 threads en total, hasta 5 GHz de frecuencia. Y el i9, que es una bestia, tiene 16 núcleos en total. 8 P-cores y 8 efficiency cores. Así que y llega a 5.2. Ese es el más bestia. Y es el más caro, hasta 3.300 soles. Por referencia tenemos procesadores AMD Ryzen. Este es el que yo tengo. En uno que otro test de repente lo veamos. Bueno, este tiene apenas 6 núcleos, 12 hilos y llega hasta 4.2 GHz. Su hermano mayor de la serie 5000, que es la más reciente de Ryzen, es de igual 6 núcleos, 12 hilos y llega hasta 4.6 GHz. Estamos. Su hermano mayor todavía, el Ryzen 7 5800X, puede llegar o tiene 8 núcleos, 16 hilos y va hasta 4.7. Y en cantidad extrema de núcleos, aún así ya es una inversión para trabajo prácticamente. 16 núcleos y 32 hilos. El 5950X, el Ryzen 9, llega hasta 4.9 GHz. Dicho eso, vamos a pasar ahora sí a lo que son uno que otros testeos que he estado viendo que me parecen interesantes y vamos a verlos de una vez para ver realmente el performance resumido de algunos procesadores. Ahora, en Pulse Hardware, en este canal estamos viendo al i9 de 12ª generación. Estamos ahorita viendo temperaturas comparado con otros procesadores de 11ª generación, 10ª generación y algunos Ryzen. Ryzen 9, Ryzen 7. Entonces, lo estamos viendo para comenzar un test de AIDA, un test donde estresa bastante tiempo por 15-20 minutos a los procesadores. Y en este caso estamos viendo que la línea más clarita es la máxima temperatura, la más oscura, un promedio estándar. Entonces, en temperaturas de procesador, estamos viendo que el i9 llega hasta 83 grados máximo, 72 promedio, cuando está durante estrés constante. Mientras que, por ejemplo, el Ryzen 9, que es el de acá, el 5950X, llega hasta 85 grados máximos y un promedio de 83. Y luego, solamente por referencia, el Ryzen 5 5800X, el Ryzen 7, perdón, 5800X, pues llega hasta sus 81, 78. Es verdad que Ryzen tiene distinta arquitectura, es por eso que su diferencia de promedios es un poco distinta, pero esas son temperaturas aproximadas. En consumo de poder, ¿qué es lo que jala o chupa el procesador en sí en wattajes? A las finales, cada procesador, arriba tenemos de nuevo el i9 que está bajo tensión, pero vamos a ver las cifras extremas nada más. Pueden apreciar de que el i9 llega hasta 328 watts, ¿ok? De consumo. Comparado al i9 de 11ª generación, es absurdo, es mucho más eficiente el nuevo de 12ª generación a 430, es totalmente en otra liga. Ahora vamos a ver ahora el 5950, que es un Ryzen 9 bastante poderoso, tiene 359 watts de consumo, comparados a los 328. También es una bestia bastante pesada que le va a hacer el pare al i9. Y bueno, el i9 es mucho más económico.
Y bueno, yo creo que ambos son buenos contendientes, ¿no? El Ryzen 7 5800X que está abajo solamente llega a un pico máximo de 282 watts. En este caso, en Cinebench R23 es un test, en esta parte, multinúcleo, donde está consumiendo todos los tipos de núcleo que pueda tener este procesador. Entonces, en segunda línea está el i9 nuevo de 12ª generación. Y por encima está que le gana el Ryzen 9 5950X, que es una bestia honestamente, y es por eso que multinúcleo está que le gana por un poco de porcentaje al i9. Obviamente comparado no hay ningún otro. Quedan muy atrás el Ryzen 7, el Ryzen 9 5900X, así de que tiene muy buena potencia multinúcleo. En cambio, ahora vamos a ver en mononúcleo, potencia en un solo núcleo, la máxima que pueda dar en frecuencia por núcleo en sí. Bueno, el i9 la destruye, de 12ª generación, es una bestia, llega a 2010 puntos, comparado a otras generaciones, por ejemplo, el 5950X, que era excelente, de Ryzen 9, el tope de gama, llega a 1600 nada más. Generaciones anteriores de Intel inclusive son mucho más malas, bastante más malas, comparados a la de nueva generación de 12ª. Realmente destaca bastante en la frecuencia máxima de potencia por núcleo. Y eso es muy bueno para aplicaciones de trabajo, muy bueno. Y también videojuegos. Para ambos aspectos es mucho mejor, se aprovecha. No todas las aplicaciones de trabajo usan multinúcleo, sino altas frecuencias por núcleo, así que eso es bueno. En un test de renderización de Blender, otra vez el i9 está que se compara muy bien con el Ryzen 9 5950X, que obviamente vale más y es mucho más potente. El Alder Lake está ido más, cogiéndole los pies. Este es, por cierto, una tabla en segundos. Mientras la cifra sea menor, es mejor en este caso. Deja mucho que desear a las generaciones anteriores de los i9 de 11ª y 10ª generación, incluso al Ryzen 9 5900X, que también es bastante respetable. Pero bueno, ahorita se sigue viendo en renderización por segundos al menos. Este es un gran avance en el i9. Esta es una pequeña cifra en Adobe Photoshop, donde la mayor cifra es mejor. Es un test ya prediseñado en Adobe Photoshop, la última actualización 2021, donde la cifra ganadora es el i9 de 12ª generación. Para quien está interesado, lo incluyo también. De nuevo hay un test en Adobe Premiere muy similar al anterior, pero especializado para lo que es video producción en general. Y bueno, el que está en primer lugar sigue siendo el Ryzen 9 5950, seguido por el i9, y por debajo ya llegan los otros. Debo destacar que incluso el Ryzen 7 5800X es mejor que el Ryzen 9 10ª generación. Y bueno, ahí están los resultados para quien le interese esta información de programas. Otro motor de renderización, V-Ray 5.02, mientras el valor sea más alto es mejor. El 5950X le gana todavía al i9 de 12ª generación, pero el i9 destaca mucho sobre sus hermanos gemelos de 11ª y 10ª generación, inclusive otros procesadores Ryzen bastante poderosos. V-Ray. Algunos tests de Shadow of the Tomb Raider, algunos tests de videojuegos en Full HD, recuerden, lo testean en Full HD, mientras la cifra es más alta mejor en FPS, y porque en Full HD se utiliza más la potencia del procesador en sí. Si subes a 4K, consume o trabaja mucho más la tarjeta gráfica en general. Esos son términos sencillos cuando uno está haciendo testeos en el mundo de las computadoras. El i9 es ganador, el porcentaje mayor es el promedio. Average FPS es la cifra azulita más oscura que llega a 203.8 FPS, seguido por el más poderoso Ryzen 9 5950X. Ojo, no estamos incluyendo Threadripper en estos testeos, porque es otra gama. Esta es una gama casera, aunque esta es una gama de altos procesadores de trabajo. Y bueno, en este caso, Shadow of the Tomb Raider. Total War, no hay mucha diferencia honestamente, solamente por cuestiones de 1 o 2 FPS. Es muy poca la diferencia, el i9 de 12ª generación va ganando hasta ahora. Ahora, este es un test muy peculiar donde las cifras son un poco distintas, ya no son FPS a las finales, sino que la cifra menor es la ganadora. Y en este caso, Civilization 6, Gathering Storm, este test ha acumulado 25.7, el nuevo i9, y le gana a todos los demás por una brecha, digamos que no es mínima, porque de 30 a 25 parece que fuera muy poco, pero en este caso sí es bastante respetable la diferencia.
una de las últimas entregas de Far Cry 6 con Ubisoft en Full HD, Ultra Settings, está que gana bastante el i9 muy por encima en FPS de otros i9 de 11ª generación o otros Ryzen 9. Así de que el i9 está que pinta bastante bien, pero claro, es una bestia, se tenía que esperar. Ahora, este cuadro me gusta mucho como resumen y conclusión. ¿Por qué? Porque está resumiendo las líneas naranjas. Es un promedio de FPS de todos los videojuegos. La línea azul es un promedio de performance o desempeño en los test de trabajo que se hizo al inicio de programas para trabajar. Y finalmente, la línea verde son los costos sugeridos en Estados Unidos, en dólares. Como podrán ver, el i9 y las dos líneas de arriba, el i9 y el Ryzen 9, son los más tope de gama y se parecen mucho las cifras, son bastante altas, sobre todo en videojuegos, la línea naranja es más alta. Pero el i9 es un poco más económico, obviamente, ya lo hemos visto, y por eso lo recalqué hace un momento. Y esto creo que es bastante sencillo de resumir. El i9 es una bestia, es muy bueno. Y comparados a otros procesadores, acá está incluido hasta el Ryzen 7 5800X, que está a $400 como precio sugerido en tienda en Estados Unidos. Esto se va a interpolar y hacer una congruencia equivalente conforme al país en que estés viendo, en pesos, yo que sé. Tenemos soles, los precios son totalmente distintos, probablemente esté un 20% más cara las cosas acá en Perú, pero bueno, eso es. En este segundo testeo voy a introducir un término especial de Gear 1, Gear 2 con memoria RAM. Así que lo que van a comenzar a ver es una inclusión de testeo con memorias DDR4 y DDR5, ¿ok? Y el i5 12600K, que es, digamos, el más económico de los que han salido hasta ahora en el momento. Incluso la versión F va a ser un poquito más económica, como hemos visto en precios locales ya acá en Perú. Hay un término con respecto a Gear 1 y Gear 2 en el controlador de memoria y cómo va a trabajar con la memoria RAM. Este controlador de memoria va a trabajar directamente con esta memoria RAM DDR4 y le va a tener más efecto en memoria DDR4 que en DDR5. Pero en ambos términos, esto solamente se va a utilizar, de lo que les voy a hablar, con memoria RAM de alta frecuencia. En la anterior generación, le voy a explicar unos términos para que entiendan. En la anterior generación de Intel llamado Rocket Lake, se incluyó una tecnología que permite que muchos usuarios puedan cambiar la forma en cómo se comporta este controlador de memoria para lograr una mayor compatibilidad con más kits de memoria y velocidad RAM altas. Tienen la opción de elegir entre dos modos en marcha con respecto a estos procesadores Intel Rocket Lake, ahora Alder Lake, también es factible. Gear 1 permitirá que el controlador de memoria funcione a la misma frecuencia que la memoria del sistema, ¿no? Lo que permite que la latencia sea lo más baja posible, la latencia. Mientras menor es la latencia de este trabajo, esta relación entre ambas, mejor desempeño a las finales de esta memoria RAM. Ahora, Gear 2, por otro lado, reducirá la velocidad del controlador de la memoria, el controlador a la mitad, en comparación con la frecuencia de la memoria del sistema, lo que permite que el controlador de memoria funcione con una RAM de frecuencia significativamente mayor. Sin embargo, debido a que Gear 2 reduce su velocidad del reloj del controlador de memoria a su mitad, se penaliza con latencia de memoria RAM. Lo que esto puede ser beneficioso si vas a trabajar, pero no es nada beneficioso si pones Gear 2 para videojuegos, porque se siente el efecto, sobre todo cuando activas Gear 2 en memoria DDR4. Ahora sí, pasemos a algunos testeos que otro youtuber ha estado chequeando, donde es importante saber sobre Gear 1, Gear 2, cómo configurar y qué RAM tienes. Así que, en resumen, lo que vamos a ver ahorita es que la memoria DDR4 es bastante normal, no hay ningún problema usar DDR4 con Windows 11 y con procesadores Intel de 12ª generación. No hay ningún problema. Con que compres una buena RAM, lo configuras en Gear 1. Ese es el resumen, ese es el spoiler. Pero también vamos a ver algunos resultados del i5 de 12ª generación. Comencemos. Este canal se llama Optimum Tech, ¿ok? Van a probar el i5 y están hablando un poco una recopilación de lo que son Performance Cores y Efficiency Cores. De nuevo, sobre el nuevo COC de Intel de 12ª generación.
Luego va a hablarnos sobre algunas diferencias con el de 11ª generación, que era totalmente distinto, el de 14 nanómetros contra el de 10 nanómetros. Obviamente el consumo de TDP es casi similar y me gusta que haya mantenido el precio. Él también lo dice, antes estaba a $270, precio sugerido en tienda, ahora está a 290. Como que no ha variado mucho y eso es algo que respetar de parte de Intel, porque a veces cuando sacan una nueva arquitectura se sube mucho en precio. Incluso está mencionando que cuando pienses comprar memoria DDR5, un pack de 16 GB, por ejemplo, va a estar doble de caro. Por ejemplo, 16 GB DDR4, voy a exagerar, son 16 GB por $100 USD. DDR4. Ahora, si quiero comprar la misma cantidad, 16 GB de RAM DDR5, probablemente me cueste ya no 100, sino $200. Ese es un tipo de comentario que está haciendo como referencia porque es importante también considerar los precios. Entonces, DDR5 aún es costoso y es una tecnología o es una RAM que, por cierto, es totalmente distinta que la tecnología VRAM que estaba en tarjetas gráficas hace mucho tiempo. GDDR5 es totalmente distinto. Como es una tecnología nueva, las primeras RAM DDR5 que están iniciando todavía no van a estar muy bien calibradas, no son tan eficientes, no son las más poderosas. Van a haber mejores conforme pase el tiempo, o sea, va a mejorar su tecnología de cómo se puede producir. Entonces, las primeras siempre van a ser no las tan buenas. Como cuando se comenzó con DDR4 y salió la frecuencia 2100 MHz, 2133 MHz, y luego recién subió a 2400 MHz DDR4. Entonces esa memoria fue un poco como que mejorando. Y bueno, de nuevo, solamente para explicar este cuadro, V-Ray es un motor gráfico de renderización y mientras obviamente más alto sea el valor es mejor. Acá en el tope de abajo está un procesador que yo uso, el Ryzen 5 3600. Luego, por acá con líneas blancas es el i5 de 12ª generación. Hay dos franjas porque está usando DDR4 y DDR5 y en DDR4 está un poquito por encima. Y bueno, vamos a hablar de eso en breve. Pero bueno, ahí se está colocando el i5 por debajo de los dos Ryzen 9 que son unas bestias. Esto es solamente un cuadro referencial. Y miren cuán pequeño dejan ya al i5 de 11ª generación. Espero que no haya mucha gente, porque yo no recomendé los de 11ª generación. Pero bueno, continuemos. Y lo que está hablando es de que en las placas madres tú puedes estar sincronizando o desincronizando el controlador de memoria. Entonces es importante poner Gear 1 o Gear 2 según la RAM que tú tengas. Entonces en este caso vamos a ir concluyendo en algunos tests que si tienes DDR4 de excelente calidad, Gear 1 va a ser mucho mejor tenerlo, digamos, con Gear 1 DDR4 que Gear 2. Miren la diferencia en FPS. Este es Cyberpunk en Full HD, Cyberpunk 2077, y están comparando el mismo procesador. Bueno, arriba está el i9, no sé, no olvídense la franja de arriba, pero hay el i5, los dos de abajo. El i5 de 12ª generación con DDR4 3200 MHz y abajo igualito, sino que uno está en Gear 1 y llega a 108 FPS, y si pones en Gear 2 en un modo de sincronización donde se crea más latencia, baja a 94. Acá ya vamos teniendo un panorama bastante claro sobre el trabajo del i5 y la memoria con controladores Gear 1, Gear 2 y DDR4 todavía es bastante aceptable. De nuevo, el Death Stranding. El Death Stranding es bastante aceptable, muy bueno en DDR4. Miren, el i5 con DDR4 en Gear 1 llega hasta 197. Y el de abajo, la cifra de abajo es en Gear 2. La misma configuración, solamente que en Gear 2. Más latencia, baja a 184. Y si lo comparamos incluso por arriba, tenemos este i9 de 12ª generación con memoria DDR5. Y cuando esté en DDR5 automáticamente se tiene que quedar en Gear 2, es lo sugerido. Y llega a 199 FPS, se porta muy bien DDR5, porque esta latencia no le va a afectar, porque DDR5 es tan poderosa que cuando se incrementa esta pérdida de latencia, por así decirlo, Gear 2 no lo va a sentir DDR5. DDR5 no le afecta esto. Entonces, DDR4 pones Gear 1 y va a darte excelentes resultados. DDR5 déjalo en Gear 2 y va a ir a muy buenos resultados, y miren la comparativa. Se ha dicho de paso para seguir, este muchacho está probando con una RTX 3080. Estamos. Bueno, el i5, sus P-cores y E-cores pueden ser diferenciados en temperaturas. Los P-cores, los más potentes que están al frente de la batalla, pueden llegar hasta 57 grados tiene una bestia de radiador este muchacho. 57 grados centígrados. Mientras que los E-cores llegan hasta 47. Están muy bien refrigerados en este caso. TDP de consumo o TDP máximo, por así decirlo.
113 watts de calor y en frecuencia 4.5 y 3.4 GHz respectivamente. Es lo que él ha llegado a tener en esta, digamos, mesa de trabajo de testeos. Muy bien, Cinebench R23 multinúcleo, el i5, ambos son cifras irremediables, DDR4, DDR5. Vamos a prestar atención que arriba tiene dos Ryzen 9. Obviamente por ser multinúcleo van a tener un valor mucho mayor, son unas bestias esos Ryzen 9. Y el i5 de 11ª generación se queda chiquito abajo. Y bueno, le sigue el Ryzen 5 5600X, que es muy bueno todavía. Pero obviamente contra el i5 no es pelea. En valores de multinúcleo, estos son los resultados. Ahora, Cinebench R23 con este i5 va a destacar muy bien. Verán que llega a 1829 puntos. Y bueno, va a sobresalir sobre bastantes personas. A ver, yo creo que mientras menos núcleos o menos se preocupen en núcleos como un i5, más desempeño va a tener en single core, cuando es mononúcleo su desempeño. Hemos visto que el i9 se portó muy bien, el i5 no tiene diferencia alguna, es una bestia, aún le gana a los dos Ryzen 9 que están por debajo de él, le gana al i5 de 11ª generación y le continúa con un Ryzen 5 5600X que tiene 1500 puntos comparado con los 1829 que tiene arriba el i5 de 12ª generación. En DaVinci Resolve, por ejemplo, tenemos un testeo de 10 minutos en 4K, es un programa de edición de video donde puedes customizar muy bien los colores, todos los filtros y todo esto. Bueno, estos son en segundos, mientras menor es el valor es mejor. Quien ha ganado son los dos Ryzen 9, sobre todo el que cuesta más, con 393 puntos, pero el i5 tiene 486. Ha dejado bastante chico, por bastante diferencia en segundos, al Ryzen 5 5600X, al i5 de 11ª generación y al Ryzen 5 3600, que bueno, es el que yo tengo. Algunos test con juegos. Tenemos Death Stranding Full HD. De nuevo ya hemos dicho porque es Full HD, obviamente tiene una RTX 3080, nadie jugaría Full HD, pero bueno, le gana un poquito los Ryzen 9, son promedios bastante altos. Yo me preocuparía en ver en la línea celeste máxima, es el promedio en FPS, average. Llega hasta 190 nuestro i5 de 12ª generación con DDR5. Y abajo tiene el Ryzen 5 5600X con 180, no es mucha la diferencia. Y abajo está el i5 de 11ª generación. Le deja corto por 5 o 6 FPS extra. Y bueno, el Ryzen 5 3600 le deja chico, pues, ¿no? Está con 147 FPS atrás. Bueno, luego tenemos Cyberpunk 2077 en Full HD Ultra Settings. En segundo puesto está que se pelea él mismo. El i5 de 12ª generación usa DDR4, DDR5. Ellos dos están arriba. Con DDR5 llega a 109 FPS, con DDR4 llega hasta 105 FPS. Y por debajo están los dos Ryzen 9, el i5, por ejemplo, de 11ª generación tiene solamente 103. No es mucha la diferencia. Obviamente Cyberpunk es bastante exigente en consumo, pero ahí está la tabla. Rainbow Six Siege Full HD, el i5 queda un poquito en Full HD por debajo. No es como que se capa a 520 FPS, me parece. Los que están ganando arriba son los dos Ryzen 9. Y luego le sigue un Ryzen 5 5600X con 516 FPS. Y luego tenemos nuestro Ryzen i5 de 12ª generación con 511 y 489 FPS en DDR5. Y si continuamos en 1440p este juego, el i5 sube en potencia. Sube a primer puesto con 372 FPS y abajo 367, 366. Esos son los dos Ryzen 9, bajan a segundo y tercer puesto, por así decir. Pero esta es otra resolución, 1440p. Así que, ¿qué podría decir? El Ryzen 5 es muy bueno. En los testeos que hemos estado viendo, en videojuegos va a destacar, en uno que otro va a ser un poco menos. Siendo realista, honestamente, este procesador es muy bueno para jugar 1440p. Con una RTX 3060 Ti es una bestia. En single core la rompe, ha aumentado su desempeño para trabajos, para programas de trabajo. Así que ahora vamos a pasar a otra sección de algunos resultados. A pesar de que en Gamers Nexus hemos estado viendo algunos resultados, ahorita vamos a ver algunos testeos de Hardware Unboxed. Esta es una tabla de Gamers Nexus que en Steam el 89.43% de personas
usan Windows 10 de 64 bits, otro grupo todavía debe estar usando Windows 8.1, otro grupo Windows 7, y bueno, hay gente que recién se está migrando a Windows 11, que ha mejorado mucho en sus compatibilidades con AMD Ryzen, que tenía muchos problemas especialmente, pero se ha especializado y se ha parchado mucho más porque ha llegado en los procesadores Intel. Bueno, a mi parecer, de repente, para que no sea necesario, no pases a Windows 11 si quieres estar tranquilo. Pero Windows 11 se está comportando bien en distintos aspectos. Porque lo que estamos viendo ahorita con este canal que se llama Hardware Unbox de Australia, ellos están decidiendo testear algunas cualidades con Windows 11 y un aspecto activado y desactivado que se llama Virtualization Based Security System, o resumido, VBS o BBS. En conclusión, ¿qué es esto? Es un nivel de protección que está implementándose en Windows 11, que tú puedes activarlo o desactivarlo. Esos son términos erróneamente muy simples, pero ustedes pueden averiguar un poco más sobre esto. ¿Por qué? Porque van a aparecer en los cuadros esta cifra, así que cuando esté activado va a bajar un poco el desempeño del procesador en Windows 11, y cuando esté desactivado en stock Windows 11 va a ir muy bien. Incluso se va a comparar con Windows 10. Entonces este video en sí de este canal va a ser una comparativa de Windows 11 versus Windows 10. En eso nos vamos a centrar, no en BBS nosotros, porque no nos importa mucho a menos que estés en el rango de trabajo donde requiera múltiple seguridad. Es una computadora de trabajo, actívalo, no hay ningún problema. Si es una computadora de videojuegos, no te preocupa, el día del día estás en Windows 11, no tienes por qué activarlo. ¿Quieres más performance, más desempeño? No tienes que activarlo. Ese es el spoiler de esta sección que vamos a ir viendo alguno que otro test. Windows 11 versus Windows 10. Y se ha dicho de paso, en este caso están usando el i7 de 12ª generación, 12700K F, es igual que el otro hermano sin F. ¿Qué es lo que pasa? Que el i7 es la gama media pro gamer, por así decirlo, pero sin gráficos integrados, y en este caso, por ejemplo, está apareciendo el Ryzen 7 5800X. Ahora nos vamos a centrar en que el que sea profesional que está viendo al otro lado de la pantalla, checa el performance si vas a trabajar en Windows 11 cuando BBS está activado. Esa opción de seguridad que puedes activar va a bajar un poco el performance. Para todo el resto y la mayoría de nosotros, vamos a centrarnos en Windows 11 versus Windows 10, ¿ok? Multicore, en Cinebench R23, el i7, ¿cómo se comporta? Uy, moví la cámara. El i7, ¿cómo se comporta? Bueno, entre Windows 11, la cifra de arriba, es casi similar el performance. Es muy, muy similar. Casi no hay diferencia. Este es multinúcleo, la cantidad multinúcleo del i7. Ahora, en single core o mononúcleo, ¿cuánto es su potencia? ¿Varía entre Windows 11 y Windows 10? Casi no, son 5 puntos, de 1949 a 1944. En Corona, renderización, para los que trabajan esto, el Windows 11 lo hace en 66 segundos, ¿ok? Cuando está este programa con un Radeon 6900 XT, porque esta es la tarjeta que están utilizando. En Windows 10, en 69, arriba 66, abajo 69. O sea, no es mucha la diferencia, son 3 FPS. Menor la cifra, mejor, porque así ahorras tiempo y puedes avanzar con otros programas, otros trabajos. Ahora Premiere, en este testeo el valor mayor es mejor, así que en Windows 11 tiene 984, mientras que abajo 941. Este es un test en Adobe Premiere, de nuevo, la última actualización hasta el 2021, el i7 en ambos sistemas operativos, Windows 11 y Windows 10. Adobe Photoshop, al parecer, el desempeño que tiene este procesador en Windows 10 es un poquito por debajo, ¿ok? Tiene 1257 puntos, comparados a Windows 11 1312. Y en Adobe After Effects 2022 tiene en Windows 11 2108 y abajo 2031 en Windows 10. Bueno, el Ryzen 7 5800X tiene 1952 puntos, por cierto. Ahora en Blender no hay ninguna diferencia. Los mismos puntajes en segundos que tiene en Windows 11 los tiene en Windows 10. Así que esto, ¿para qué lo pongo? Porque nos está dando esa confianza de la diferencia. ¿Windows 10 o Windows 11? ¿Hay una diferencia si alguien lo testeó aquí o allá? ¿O yo puedo tener distintos resultados aquí o allá? Por eso estamos mostrando este último cuadro o grupo de resultados. Consumo de poder de estos procesadores. El i7 en Windows 11 y en Windows 10, igual.
279. Ok, entramos en valores. En Fórmula 1, en Full HD, el valor mayor es mejor, en FPS, obviamente. En Windows 11 llega hasta 389, mientras que Windows 10 llega a 396. En Tom Clancy's, utilizando el motor Vulkan, en Windows 11 llega a 546 FPS, mientras que en Windows 10 solamente hasta 490. ¿Hay beneficios? Al parecer sí, en Windows 11. Borderlands 3, DirectX 12. Los FPS son bastante similares. Hay una pequeña diferencia en el 1% por debajo, que es 155 con 149 en Windows 10, pero es casi indiferente. En Watch Dogs Legion, Full HD de nuevo, hay una diferencia de 2 FPS, que en Windows 10 es un poquito por debajo que en Windows 11, un poco mejor. El juego de Tomb Raider clásico, Shadow of the Tomb Raider, en Windows 10 va a 3 FPS un poco por encima que en Windows 11. Es una mínima diferencia, pero ahí está la tabla. Age of Empires 4, para todos los que nos gusta este tipo de juegos como clásicos Age of Empires, ¿hay una diferencia? Bueno, sí la hay. En Windows 11 te va a ir un poquito mejor, un poquito de FPS mejor. Acá está la diferencia. Arriba llegas a 121 o hasta 153 en promedio. Y abajo 117 o 150 promedio. Recuerda que la cifra mayor de 153 acá en Windows 11 es el average FPS. No son max FPS. Probablemente llega hasta 190. Pero este es los FPS promedio. En Horizon Zero Dawn, por cierto, en la computadora, cuando tienes Windows 10, en Windows 10 llega hasta 193, mientras Windows 11 tiene 181 FPS promedio. Así que ahí sí fue algo curioso, me llamó la atención, pero ahí está. En Cyberpunk, 131 en promedio, en Windows 11, 133. Y por cierto, hasta ahora, quien ha estado fijándose en la versión Windows 11 con BBS activado, han visto que en la mayoría de casos está dejándote con FPS por debajo de lo normal. Y sí, es por eso lo que dije al inicio, BBS te baja un poco el consumo. En el hecho de que va a estar un poco más protegido a las finales, ¿no? Y esta tabla lo resume todo con respecto a las comparativas de elijo Windows 11 o Windows 10. ¿Cuál es el desempeño de procesadores de 12ª generación? A pesar de que Intel siempre sugirió que está hecho para Windows 11. Bueno, acá las tablas. En Windows 10 este i7 se ha aportado casi nada de diferencia con Windows 11. Es otra cosa cuando hablamos de BBS. De nuevo, no vamos a hablar de ese tema. Así que Windows 10 o Windows 11, el hecho que uses uno o el otro no hay ningún problema. ¿Qué puedo decir? Estos resultados, tanto al inicio del i9, espectaculares, incluso por el precio, le hace pelea al Ryzen 9 más poderoso. Y el i5, también excelente para videojuegos, ¿verdad? Me gusta mucho también la comparativa que hemos visto con Gear 1, Gear 2 de DDR5 y DDR4. Ya saben, DDR4 no hay ningún problema, encuentre la placa sí, eso, compatible ideal, una Z690 ideal, que seguro a lo largo del 2022 va a haber más placas compatibles con DDR4, otras con DDR5. Recuerden, revisen la fecha en que están viendo este video, recién en noviembre de 2021, así que yo no voy a decir esta placa, esta otra, compra esto por el otro, todavía. Así que, de nuevo, la comparativa Windows 10 Windows 11 al final, cuando han utilizado el i7, me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque deja mostrar al público de que no hay nada que temer si utilizas este procesador de 12ª generación, tanto en Windows 10 o Windows 11. El desempeño no va a ser, digamos, peor o mejor en uno o el otro. Así que un gran aplauso a procesadores Alder Lake Intel de 12ª generación, sus 3 ejemplares i5, i7 e i9, muy buenos, muy buenos. De nuevo pongo ante la mesa cuál sería la combinación ideal, porque honestamente Ryzen es muy bueno por el precio. Y cuando consideras sobre todo el tema de compatibilidades, las placas B550 o X570 han subido mucho de precio. Y tú tienes que comprar una de estas, si es que vas a entrar nuevo a la plataforma, junto con un procesador Ryzen, que son pocos los que se encuentran en stock. Ahora, Intel de 12ª generación, estos i5 por así decir, esto no viene solo, tengo que comprar una placa Z690. Esta combinación de costos va a ser eficiente, va a ser buena en el país en el que te encuentres. Esa va a ser la verdadera pregunta. Sí, puedo ir con memoria DDR4 revisando siempre la placa antes de comprar, pero
hay que considerar esos puntos. Muy buena tecnología de Intel. El hecho que estén utilizando algo muy similar a lo que hizo Apple dentro de sus procesadores M1, y bueno, han sacado M1 Pro y M1 Pro Max, de utilizar E-cores, Efficiency Cores y Performance Cores. Muy buena tecnología, mejor eficiencia de poder, más potencia y no tanto consumo. Es un consumo de energía eficiente. Muy bonita la tecnología y se aplaude que hay más competencia. Así Ryzen contra Intel se pone mucho más interesante y solamente nos beneficia a nosotros. Bueno, espero que hayan disfrutado todo el video y hayan comprendido todas las explicaciones y todo lo que trataba de digerir sobre los nuevos cores, núcleos de procesadores de 12ª generación. El tema es de que ahorita los precios están muy caros, señores. Espero que Z690 con el 2022 llegue a aterrizar un poco, porque comprar una placa Z590 para la generación anterior es bastante cara. Es como 1700 soles, 1500 soles por una placa decente. Espero que hayan disfrutado este video, hayan comprendido y aprendido un poco más. Y bueno, cualquier duda retrocedan, revisen de nuevo, chequen en Google, yo que sé. Con ustedes ha sido Jay en otro video Yo Producciones y nos vemos más adelante. Voy a dejarles en la descripción el enlace para el video de placas madres, así que véanlo ahí. Nos vemos más adelante. Cuídense un montón. Chao.